Bueno, hola Revis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Re bien, divino, gracias Chris. Me alegro Muchas mucho. gracias por este tiempo, por esta entrevista. Y a ti por compartir tanta información con nosotros. Bueno, pues me gustaría empezar con que me cuentes un poco como el motivo y por el cual iniciaste en la magia o, o la forma en la que te viste involucrada en esto, en el desarrollo espiritual. Muchas gracias por la pregunta. Esto es muy biográfico y personal y con mucho gusto se lo contaré. En este momento mi persona física tiene 35 años y estoy viajando por Colombia. De pronto voy a volar a Costa Rica, me encuentro aquí contigo en Bogotá. Em, Llevo muchos años en ese camino, un camino espiritual, profundo, auténtico, verdadero. De alguna manera se puede decir que eso empezó a la edad de 16, cuando empecé a descubrir que había otras diferentes percepciones posibles de la realidad. Y en realidad en ese tiempo yo iba explorando mi ser a través de más que todo sustancias o forma de trabajo con el cuerpo también, deporte o un poco de meditación. Utilizabas los sonidos binaurales, que son unos sonidos que se ponen, por ejemplo, los audífonos, uno se pone ahí escuchándolo profundamente y estos sonidos trabajan con tu aura, con tu cuerpo de luz, modificando la frecuencia de los varios niveles. Al final tú terminas la meditación que te sientes muy diferente, sientes el cuerpo diferente y iba trabajando con esas cosas por un buen tiempo. Digamos que desde los 16 hasta los 21-22, mi búsqueda de la verdad y sobre todo de lo que somos en nuestra interioridad fue una búsqueda muy individual, como una búsqueda de un joven que así es curioso y quiere descubrir el mundo y intenta eso, intenta lo otro, Sí, hasta utiliza su propio cuerpo como un laboratorio, sí, poniendo dentro una cosa, sí, luego otra y probando, luego sí. ver cómo se siente y transformándose así. Eh, ya todo cambió mucho a los 22 años cuando encontré en Bolonia un primer maestro espiritual que me reconectó a la tradición de Reiki, que es una tradición de Japón, tiene más o menos 200 años, y por ahí empecé un camino diferente porque, primero que todo, fui reconectado a un linaje espiritual original, que es el linaje Usui, y por un maestro que ya llevaba 35 años como maestro de Reiki y que ya había sanado miles de personas, hecho miles de iniciaciones, o sea, un maestro con cierta experiencia. Y tener a tu lado un maestro con 10, 15, 20, 30 años de experiencia en el camino espiritual es algo que es una bendición, porque el maestro ya sabe mucho más, ha experimentado mucho más de los mundos internos, de las trampas, de la mente, Claro. del ego, y entonces te puede ayudar a no solamente profundizar las experiencias, pero también a acelerar tu proceso de evolución. Entonces, digamos que a partir de los 22, mi mundo se transformó mucho, quedó mucho más mágico y yo mismo empecé a trabajar como sanador energético, como curandero con esta tradición. Mientras tanto estaba yo
agarrando la maestría en filosofía a la Universidad de Bolonia y digamos que hasta los 24, 25 que terminé mi carrera y entonces me gradué como maestro magistral en filosofía. Desde ese momento, mi percurso en la filosofía, que ya me animaba mucho, yo ya tenía mucho amor por esta carrera, que es una carrera también de búsqueda de la verdad, pero intelectual, básicamente. Sí, Entonces ahí se volvió más y más exotérica. claro. La búsqueda se volvió más y más en el sentido del exoterismo, estudiando yo las filosofías de India, estudiando yo muchos libros exotéricos y ya a los 24 mi camino estaba bien claro en esta dirección. Muy interesante esa historia. Así es. Tu seudónimo de Revis Sí, está algo relacionado con la alquimia. correcto. La alquimia, si bien en el esoterismo se habla de la transformación de metales, también se puede aplicar como la transformación personal y de uno mismo. Pues me gustaría saber cómo describirías tú la alquimia. Muy bien, Chris. Exactamente de eso se trata, porque la verdadera alquimia utiliza una metáfora de transmutación de metales, Sí. pero la verdadera alquimia que lleva hasta la dicha suprema, la beatitud, es una transformación interior, es una transformación de todo nuestro ser, que incluye muchas dimensiones, la dimensión material, física, emocional, psicológica, psíquica, espiritual y relacional, social. Todo se va transformando cuando uno entra dentro de un camino espiritual y trabaja con la alquimia. El nombre, que es mi heterónimo, con lo cual he firmado todos mis libros espirituales y con lo cual trabajo como maestro espiritual y brindo enseñanzas, que es Revis, se refiere al resultado último del proceso alquímico, que es la unificación de la dualidad en un único ser. Res vina, de donde llega la palabra latina revis, res vina, significa la cosa doble, o sea, el dos que se resuelve en el uno. Entonces, esto significa el andrógino, significa la energía del sagrado masculino y la energía del sagrado femenino que se funden en un mismo ser andrógino. Este es el resultado que en alquimia se le llama a la piedra filosofal. La piedra filosofal o oro alquímico. Qué interesante. Entonces, ¿qué relación hay? Porque antes había escuchado alguna información, una opinión de que la piedra filosofal para esa persona era la sangre. ¿Eso tiene alguna relación? Puede tener una relación en un cierto sentido, porque nuestra sangre tiene mucho que ver. La sangre puede tener relación con esto porque nuestra sangre es donde, digamos, fluye todo el código de nuestro ser, donde fluye toda la información de nuestro ser. En magia, la sangre está relacionada con el líquido, el fluido astral. El fluido astral es también el fluido de nuestra imaginación, de nuestro cuerpo imaginal. Sí. Y la magia, como tú bien sabes, se basa mucho en trabajar con la imaginación. Y imum agere es las palabras latinas que componen la palabra magia. El imum agere sería la acción del mago y es la imaginación. O sea que la imaginación es la acción del mago. Entonces, esta imaginación
esta acción mágica desata una energía que es como la misma sangre de la magia y es el líquido magnético, el fluido vital. Vital porque le da vida a toda la existencia. Sí. Porque todo lo que ves está hecho por la imaginación de Dios, que obviamente es el resumen de todos los espíritus, también los humanos, sí, y de todas las inteligencias. Es la inteligencia suprema y el espíritu supremo. Como lo describía en el Kybalión, el todo, la unificación, ¿de acuerdo? Y sí, también, por ejemplo, se define en esa misma manera en el Samkhya Darshana, que es una escuela de yoga, meditación de la India antigua. Samkhya, que significa calculación. Allá se dice claramente, los maestros de esta escuela dicen claramente que el Purusha, o sea, el espíritu, es uno y es muchos, y es la composición de cada espíritu que como una gotita, como cada pequeña alma, como una gota, todas las gotas, todas, muchas, infinitas gotas, componen un océano de un agua de luz que es Dios mismo, que lo que manifiesta todo lo que existe. Yo creo que esa es como la mejor manera de representarlo, un claro ejemplo. Me habías comentado antes de que habías experimentado en diferentes culturas, habías iniciado en diferentes cultos, en diferentes países. ¿Qué relación encuentras entre ellas? Por cierto, hay que decir que existe una verdad que de manera un poquito diferente intenta exprimirse y realizarse en cada cultura espiritual del planeta, del mundo, y seguramente de otros planetas también. Sí. Esa verdad prefiere arroparse con símbolos sagrados y imágenes. En el tiempo también los seres humanos intentaron explicarlas con palabras, estas verdades. Y ahí fue donde nacieron los cuerpos de doctrinas de las varias religiones o de los varios cultos. Sí. Ciertamente, si tú haces, que es muy bueno y lo aconsejo mucho, un estudio comparado de todas tradiciones espirituales, religiosas, místicas del ser humano en este planeta, vas encontrando cosas que son absolutamente las mismas. Primero que todo, a partir del hecho imprescindible que todos nosotros seres humanos en esta encarnación, en nuestra vida, tenemos un cuerpo que es lo mismo para todos. Sí. Una cabeza, dos brazos, dos manos, dos piernas, dos pies, una nariz, una boca, el tercer ojo. Bueno, esta es una parte metafísica de nuestro cuerpo, es ya del cuerpo de luz. Pero todas las tradiciones han empezado estudiando la verdad del cuerpo en relación a la verdad del mundo. Y ahí donde el microcosmo individual y el macrocosmo del universo encuentran un reflejo. Y cuanto más este reflejo se hace perfecto, cuanto más te acercas a Dios. Oh, de acuerdo. ¿Cómo crees que le llega la iluminación a las personas? ¿Crees que viene desde el interior de ellas? ¿Crees que está influenciada por otras personas? ¿O crees que es todo un poco de eso? Digamos que entre las tres opciones, la mejor es todo un poco, sí. Pero yo más bien diría eso, que el interior y el exterior no son verdaderamente separados, porque tu exterior refleja tu interior.
Entonces, cuando tú ya entras adentro de la verdad divina, de tu verdadero ser, que es uno, ya no hay separación entre el interior y el exterior. Entonces, esto se llama, por ejemplo, en India, en el hinduismo, se llama doctrina Advaita, de la non-dualidad. Y es la doctrina más profunda, más verdadera. Por ejemplo, en la tradición de la alquimia, se trabaja a nivel de Advaita a través de la doctrina del reflejar tu alma en las otras almas, tu personalidad en las otras personalidades. O sea, hay un espejamiento, un reflejo de ti adentro de cada otra persona, sujeto que encuentras en el mundo. Y en la alquimia uno trabaja sus propios demonios interiores, sus yoes, sus defectos psicológicos y todo eso, toda su parte de sombras, también viéndola reflejada en los demás que le rodean, en el entorno. A través de ese trabajo, después de un percurso de evolución con este trabajo, por ejemplo, en el camino espiritual de la alquimia y de la gnosis alquímica, ahí vas a llegar al nivel de la unidad entre el interior y el exterior, que también es un asunto básico. De la doctrina Advaita, de la non-dualidad, es un asunto básico. Entonces, de hecho, cuando ya comprendes esto y comprendes que realmente tu interior y tu exterior son el mismo ser, siempre eres tú. Sí. Entonces ahí no importa demasiado que algo llegue de afuera, porque tú ya sabes que el afuera es el adentro y el adentro es también el afuera. Como es arriba es abajo. Y también en la tabla de Esmeralda, ¿no?, de la tradición también de la alquimia, Sí. se dice así: como es adentro es afuera, como es arriba es abajo, Sí. para cumplir los milagros de la cosa única. Significa que vamos a crear una unidad divina, que es el Revis, la piedra filosofal, o Sí. lo alquímico, que es único, es un solo ser. Y tiene poder sobre todo, sobre toda la realidad. Ahora que tocas el tema como de la dualidad, también podríamos relacionar como lo que es el bien y el mal, y cómo las personas tienen cierta idea de que el mal viene de un solo lado y el bien viene de un solo lado. ¿Tú podrías como explicarme un poco de cómo ves eso? Con mucho gusto lo haré, hermano. Pensamos, por ejemplo, las virtudes. La gente suele pensar que todas las virtudes sean bien, pero yo les digo que las virtudes son bien, por ejemplo, cuando están en su lugar. Porque, por ejemplo, hay momentos que la paz, o sea, quedar completamente pacífico, no utilizar ninguna forma de violencia. Hay algunos raros casos que esto no nos sirve. Por ejemplo, cuando estamos yendo atacados, Sí. ¿no? Hay alguien que de hecho reconocemos como un malo, Sí. como un sujeto malvado, un villano, Sí. y estás atacándonos, y está atacando nuestro ser, nuestra comunidad de luz, de hermandad, y todo lo bueno y dármico que estamos creando. Estas fuerzas malas nos están atacando. Ahí uno requiere, ¿no?, de quedar así y que ellos te atropellen y te maten Sí. y ruinen todos tus planes de luz. Claro. Ahí se requiere la fuerza marcial, se requiere una forma de violencia que pero es justa. O sea, que está alineada con la justicia del orden divino, Sí. del orden cósmico. Va llegando un malo a tu casa y quiere violar a tu mujer,
¿qué vas a hacer? ¿No la vas a defender? Claro. E incluso le vas a golpear. Sí. Entonces ahí tú no estás completamente en la ausencia de violencia, en la paz absoluta. Tú estás utilizando una fuerza marcial, pero por el bien. Y entonces, dependiendo de eso, todos los colores del alma, incluso los más densos y pesados como el negro, pueden tener un utilizo. Porque en esta realidad de dualidad, donde existe, ¿no? Por supuesto, existe la dualidad, entonces existe el bien y el mal, ocupamos alguna vez cambiar las cosas con una acción, y si algo está demasiado desequilibrado en un lado, hay que reequilibrarlo por el otro lado. Por ejemplo, si tú vas a tener en un espacio demasiada luz y la gente que está en este espacio no puede ver porque hay demasiada luz, Claro. y los ojos le duelen porque hay demasiada luz, ¿qué vas a hacer? ¿Los ciegas? No, baja la luz. ¿Y qué pone en lugar de la luz? Más tinieblas. Sí. Pero ahí donde se equilibran la luz y la tiniebla, el blanco y el negro, tú vas a poner energía negra, tiniebla, pero al final el equilibrio entre las dos, como resultado, la gente que está en este espacio puede ver los colores, las formas, las otras personas, y entonces ahí es donde entiendes que los dos polos de la dualidad están bien cuando están equilibrados. Esto también se puede aplicar en el mundo espiritual a balancear tu lado derecho con tu lado izquierdo. Porque, como dice el cuerpo, tenemos dos manos. Sí. Una para dar, una para recibir. Entonces, tu lado derecho y tu lado izquierdo, tu masculino, tu femenino, tienen que equilibrarse para uno entrar adentro del centro. Y en el centro del centro del centro es donde encuentras a Dios. Oh, de acuerdo. Entonces, en cuanto a eso mismo del bien y el mal, pues es algo necesario para conservar el equilibrio, pero pues hay personas que como te decía lo ven como de una manera separada y como que buscan evadir la responsabilidad de ellos mismos achacándole, no, si me pasó algo malo. Cuanto más evolucionamos en el camino espiritual, cuanto más vamos trascendiendo el mundo material y todos los conflictos del mundo de la separación que es en este mundo. Entonces ahí es cuando nuestra propia acción ya está más allá del bien y del mal, en un cierto sentido. Que significa que tú haces algo que ya sabes que va a producir el bien, aunque en ese momento parezca mal. Pero porque ya tienes la visión del más allá. Cuanto más te levantas, cuanto más tu tercer ojo puede ver un siglo de conciencia de muchos seres viventes que es más grande de la aquí y el ahora. Es más grande, o sea, vas a ver qué va a pasar mañana, pasado mañana, en un año, en varios años. Cuando tú te agrandas como alma, cuando tú creces y de verdad trascendes los límites de la conciencia mortal, del pequeño yo, del pequeño ego, entonces ahí vas ganando una sabiduría extraterrestre, o sea, una sabiduría del más allá que lo ve todo. Y los maestros ascendidos lo ven ya, lo que vas a pasar. Entonces ellos a la vez parece que quizás te hagan una trampita, pero porque eso sirve tu evolución. Claro. El atraso del desarrollo espiritual de la humanidad, ¿cómo ves esto? ¿A qué puede estar relacionado?
el desarrollo espiritual de la humanidad. De la humanidad en general. Creo que la humanidad está muy dormida y bueno, yo tengo cierta opinión acerca de qué puede ser, pero pues quería saber qué opinión tienes tú acerca de eso. De hecho, en el día de hoy, que estamos en el 2025, la humanidad sigue en una época difícil, Sí. donde el despertar de la conciencia está obstaculado por ruidos. Sí. Ruidos. Es la palabra justa, porque los ruidos van a... Los que son yoes, defectos psicológicos, toxinas adentro del sistema energético del alma, de hecho emiten frecuencias como ruidos que van a distorsionar la misma frecuencia del alma, van a intoxicarla de todo modo, de toda manera. El mundo de hoy está lleno de cosas que nos intoxican, que intoxican la comida. Uno se da cuenta al día de hoy como la gente come mal, come mucha comida que es basura, Sí. comida industrial, muy procesada, y esto significa introducir adentro de tu cuerpo, que es un templo sagrado, unas vibraciones que al final son de nivel bajo y bajan tus vibraciones complexivas. Entonces ya esto es algo que, por cierto, va a impedir a la gente de levantar su conciencia, de levantar su ser de luz, de entrar adentro de la luz. Porque estas vibraciones también, cuando te bajan, te ponen en un estado psicológico que es negativo. Además que la vida del día a día te pone a veces en trabas, en situaciones con las parejas, con el vecino de casa. Hay muchos yoes que crean conflicto y peleas y luego emociones pasionales que también son bajas vibraciones. Pero además de eso, las intoxicaciones que llegan en todos lados, uno se lava los dientes y la pasta dental misma tiene cosas tóxicas, Sí. como el fluoro, por ejemplo, ¿no? Que va a calcificar tu glándula pineal. Entonces es un entorno, el mundo de hoy, en lo cual es muy difícil para un alma despertar. Hay muchas trampas, muchas trampas. Entonces el camino espiritual en los tiempos de hoy, que algunos maestros llaman los tiempos del fin, se ha hecho muy duro, muy duro. En el mismo mundo espiritual hay cantidad de trampas y de yoes, de egos espirituales que se crean en los niveles más elevados, que son de la inteligencia y de la espiritualidad. Entonces ahí es donde la gente utiliza inteligencia o conceptos espirituales no para la trascendencia, sino por fines puramente egoísticos. Entonces todo eso no ayuda a un alma a liberarse y a despertarse completamente. Es curioso porque hoy justamente hablaba con un amigo japonés y él me comentaba algo de la cultura japonesa y cómo se ha ido perdiendo como ese linaje. Y yo le decía que eso tenía ciertamente relación con el avance de la tecnología. Y que no solo se veía en Japón, también se veía en todo el mundo. Y por ejemplo, aquí mismo, que podríamos tomar como ejemplo esta ciudad de Bogotá, es muy diferente esta ciudad a ir, por ejemplo, a un pueblo del mismo país. Entonces, de cierta manera, pues la tecnología ha estropeado mucho esto. Ahora, con la llegada de la IA, la inteligencia artificial, ¿cómo ves el futuro con esta intervención, nueva creación? Bueno, gracias por esta pregunta.
voy a tratar de contestar de manera sintética porque sobre eso se puede hablar por horas. Sí. Primero que todo, yo veo que el futuro es por ahora una posibilidad. En el sentido que hay muchos futuros que son posibles o composibles. Podemos ir en una dirección o ir en una otra dirección. Esto se decide y define en el presente. El poder está en el aquí y en el ahora. Y está en el momento sagrado donde uno retoma su fuerza creadora. Cada uno de nosotros, todos los seres humanos, tenemos el poder de crear en una dirección o de crear en la otra. Entonces, yo creo que lo más importante es concientizar, dar más y más conciencia a la gente que nosotros somos los creadores de nuestro futuro. Y en el momento que retomamos este concepto, entonces ya es más fácil que podemos ir en una buena dirección, porque cada uno quiere hacer lo bueno. Solo algunos están muy equivocados sobre lo que es lo bueno. Sí. Entonces, cuando los seres que tienen conciencia de ser creadores, se unen en una hermandad, y esta hermandad, la hermandad de luz, trabaja por un buen futuro, entonces ahí toda la herramienta del ser humano, también toda la herramienta tecnológica, puede ayudar a crear un futuro donde el ser humano se libere. Las herramientas tecnológicas pueden liberarnos como pueden atraparnos y matarnos el alma. El mismo internet, ¿no?, es un medio de compartir muchas cosas en un segundo. ¡Tac! Ahora este video puede llegar al otro lado del mundo, sí, ya que lo sube en YouTube. Y quizás ayudar a un chino o a uno de Australia o a uno de Noruega a obtener una intuición, a despertar. Entonces esa tecnología, incluso muchas tecnologías de inteligencia artificial que renden los procesos de creaciones más rápidos, porque tú le dices a la inteligencia artificial: yo quiero crear una película, quiero que esa película tenga 5 actores, y tú se la dices como tú la quieres, una película, una imagen, sí, y ella te la realiza. Así es. Ahí uno puede ofrecer muchos más contenidos, pero la pregunta es: ¿cuál contenidos vamos creando con estas tecnologías? ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es el intento? Eso es lo más importante. Cuando uno crea, que sea con tecnología o sin tecnología, o con una tecnología exterior o con una tecnología interior, pero ¿cuál es el intento con los cuales vamos creando nuestras cosas? Si el intento es bueno, vamos a ver un buen futuro. Sí. Si el intento es malo, que significa que está manipulado por malos espíritus, egos, yoes, defectos psicológicos, por una venganza, por una ira, por deseo de poder personal, etcétera, 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 entonces allá el futuro va a ser una cosa horrible. Sí, claro. Un futuro distópico donde lo que se crea es más sufrimiento para la humanidad. Bueno, y ya para finalizar, quedan muchos temas realmente por fuera, profundizar en muchos más. Me gustaría que pues hablaras un poco de los proyectos que tienes, como lo mencionaste al principio, el proyecto en Costa Rica, y también al futuro también en México. Si nos puedes dar un poco más de información de esto, o si tienes otros proyectos más adelante, y cuál es la finalidad de esto también. Con mucho gusto, Chris, gracias por la pregunta.
es muy importante para mí compartir lo que es el proyecto Revis. El proyecto Revis quiere con todo corazón crear una hermandad, una red de seres de luz, de almas de luz, que trabajen por la sanación del mundo, por la sanación del alma del mundo. Los que se hace a través de compartir y transmitir y performar prácticas sagradas, prácticas que expandan el alma en cada uno de nosotros y en todos. Entonces esto, lo que queremos hacer es ofrecerlo a la gente tanto como servicios de sanación, de ayuda en procesos de crisis o de desarrollo personal o de desarrollo espiritual, cuanto de ofrecer ceremonias hechas en unos espacios que son espacios sagrados, y justo por eso allí en Costa Rica tenemos planeado construir una ecoaldea espiritual en la jungla tropical de Guanacaste, cerca de una ciudad que se llama Liberia, y crear un espacio donde el lado tecnológico y el lado de la naturaleza, de la Pachamama, así que el lado espiritual, de la inteligencia desarrollada del ser humano y el lado de la naturaleza original de donde provenimos, se puedan unir y fundirse en el respeto y en el amor, creando un espacio donde podemos transmitir estas enseñanzas antiguas, no solamente de una tradición cultural, espiritual, sino de muchas, porque hay tantas riquezas en este planeta de tradición cultural, espiritual, que cuando uno se encierra solamente en una, va perdiendo bastante. Entonces, esto es el concepto general de un espacio que sea una ecoaldea donde una hermandad de seres de luz pueda vivir y ofrecerle servicios y enseñanzas a otra gente que quiere quedarse por un tiempo ahí. Primero vamos a realizarlo en una primera ecoaldea completamente autosuficiente y ecológica, y luego cuando ya esa tenga su fundamento bien establecido, su independencia, ya digamos esté funcionando perfectamente, entonces reproducirla en otras partes del mundo y crear varias que sean como burbujas de luz, adentro de la cual una frecuencia muy elevada de amor y de sabiduría pueda seguir transmitiéndose y vibrando y vibrando y vibrando, conectando todos estos centros de luz, levantar la frecuencia del mismo planeta Tierra y de toda la humanidad. Bueno, pues hoy leía algo acerca del conocimiento que decía que, si bien se decía que el conocimiento es poder, había como un poco de falacia en esto, porque de nada sirve el conocimiento si no sabes aplicarlo y si no lo aplicas. Y pues te quería dar las gracias por el trabajo que estás haciendo, la intención que tienes de llevar conocimiento a las demás personas, el buscar la iluminación de todo el mundo. Eso es algo muy apreciable, muy meritorio, y pues muchas gracias por eso y también por brindarme el espacio en ese momento. Igualmente, muchas gracias a ti, Chris, por esta entrevista, muy divertida, la disfruté mucho. Yo y también. Ojalá que podamos seguir cooperando, colaborando y como amigos en una buena amistad espiritual desde ahora en adelante. Así será. Bueno, de todo corazón. Bueno, chicos, los saludos, un gran abrazo con mucho amor desde Revis y desde el proyecto Revis.